Nuestro tema se llama raíz de hechicería, ¿verdad? Dentro de estas raíces sería el último tema que vamos a ver y terminando prácticamente el año, estamos acabando con este proceso de las raíces. Quiero tocar aún algunos otros temas más de sanidad interior que necesitamos ver antes de pasar a alianzas de sangre, que es nuestro segundo tema discipular, que por ahí nos va a tomar casi todo el año siguiente. Pero como les digo, este es un regalo que el Señor nos está dando y que vale la pena que todos nosotros conservemos. Amén. Y conservemos con fidelidad porque es mucho material el que estamos recibiendo. ¿Ok? Entonces nos metemos de lleno a la raíz de hechicería. Voy a hacer algunos ajustes aquí en la pantalla para que ustedes tengan la pantalla completa y podamos, ahora sí, ¿verdad? Ustedes la tienen ahí, la pantalla, y nosotros vamos a avanzar en nuestro tema, raíces de maldición. Estamos en el tema discipular, en la serie discipular número 1, y hoy día estamos empezando raíz de hechicería. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a lo que nos interesa. Dice así que por increíble que parezca, esta raíz, la raíz de hechicería, también es innata en la vida del ser humano. ¿Está ligada a qué cosa? Está ligada a la raíz de soberbia y está altamente ligada a la raíz de rebelión. Así que siendo innata al ser humano, o sea que viene prácticamente con el ser humano desde el nacimiento, porque en el carácter se va a manifestar, muchas áreas de nuestro carácter están impregnadas con esta genética de la hechicería que nosotros necesitamos ver. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, 9 al 14, nos da instrucciones específicas. No es el único texto, pero a través de toda la Biblia encontramos temas específicos, mucho abundantes sobre el tema, pero aquí se describe las prácticas de la hechicería y se da una prohibición directa. ¿Ok? Entonces, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y aquí la palabra que se utiliza para este asunto es abominaciones. Dice más todavía. ¿Ok? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, magia, mágico, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová tu Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios, dice la palabra del Señor. Amén. Repasemos un poquito lo que está diciendo aquí. Dice
ni quien haga pasar a su hijo por el fuego. Una práctica de ofrendar los hijos a Moloch, a Baal, una práctica de quemar vivos a los hijos, de matarlos en vida. El aborto es una de las cosas más próximas a esto. Los niños eran quemados en el fuego y ofrecidos para conseguir fertilidad de la tierra. La práctica de la adivinación, sacar suerte, determinar el futuro. Agorero es el que le dice a una persona, le da un augurio, te va a ir mal, te va a ir bien, yo te deseo que te muras, morite. Ese es el agorero, el que lanza el destino. El sortílego es el que echa suertes, el que saca suertes, lee cartas, lee la mano. El hechicero es el que hace hechizos, amarres, embrujos, fumadas milagrosas. El encantador es el que encanta, hipnotiza, es el que hipnotiza a la serpiente o hipnotiza a las personas. El adivino, una vez más, es el que adivina. El mago es el que hace magia. Y hay el que adivina con plomo, el que adivina con la coca, el que adivina en el cigarro, en el café, en el té, el que adivina con las cartas, con el tarot. El mago es el que hace magia, el que hace ilusionismo. Ni quien consulte a los muertos. La consulta a los muertos está basada en las prácticas de Todos Santos, rezar a las almas, consultar a los espíritus, invocar el alma de una persona que falleció, tiene que ver con esto, ¿ok? Dice aquí porque es abominación y utiliza la palabra abominación como lo que es asqueroso, es vomitativo, es algo que le provoca repulsión a Dios, a Dios le da asco, le provoca enojo, le provoca molestia este tipo de prácticas. Eso es lo que está diciendo. Y estas abominaciones han sido causa de que el pueblo cananeo, dice, sea echado delante del pueblo de Israel. Y dice aquí, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea, hay una prohibición específica para que nosotros no entremos en eso. Abran sus Biblias en Éxodo 25 y registren ese texto. Y yo voy a pedir que por favor, Israel, nos los leas. Éxodo 25 no está dicho aquí. Amén, amén, lo tengo. Dice así, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, y vamos a ver que la práctica de la idolatría, como la práctica de la hechicería, traen una maldición sobre las generaciones. O sea que desde el bisabuelo, el abuelo, el padre y el nieto están marcados con maldición por causa de la práctica de la hechicería y de la idolatría que hoy día vamos a ver. Porque en ese pasaje está descrita la idolatría, no la hechicería, como no con la palabra hechicería, pero vamos a ver que la idolatría también es hechicería. Dice Génesis 3:5, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y miren lo que ella dice, pone en sospecha lo que Dios había dicho. O sea, ella pone en entredicho la palabra de Dios. Así actúa Satanás. Así actúa Satanás. Y dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y esta es la segunda operación de Satanás contra la palabra de Dios. Primero la pone en entredicho, la pone en sospecha y luego va a negarla totalmente, va a refutarla. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y lo tercero que la serpiente está haciendo aquí, no solo es poner oposición o oponerse a la palabra de Dios, también está poniendo a Dios en sospecha. No solo su palabra, sino el carácter de su palabra, el carácter de Dios. ¿Ok? Entonces, la serpiente está poniendo en duda el carácter y la fidelidad de Dios. Dice que Dios trae algo entre manos y lo que Dios quiere, como es envidioso, según la serpiente, Dios no quiere que ellos sepan el bien y el mal. Pero mire, las ofertas de la serpiente en el Edén tienen que ver con qué. La primera oferta tiene que ver con que ellos lograrían ver cosas que con los ojos físicos jamás lograrían verlas. O sea que la serpiente le ofrece a Eva que ella podría entrar mucho más allá. Eso, Jaime, hay que apagar el micrófono. La serpiente le ofrece a Eva que ella podría ver con los ojos de ella cosas que jamás podría verse de manera normal. O sea que esta oferta, la oferta de la hechicería, es que el hombre logre conocer, ver, entender cosas ocultas, especiales, misteriosas, que otros no llegan a ver. ¿Para qué? Es para seducir al hombre al mundo de la oscuridad. Y escuche, la otra oferta era ser como Dios y tener el conocimiento y el control sobre el bien y sobre el mal. ¿Ok? Entonces, las personas que avanzan en la hechicería, uno, son seducidas por esta oferta de ver y conocer, entender cosas que otros no entienden, entrar en el mundo de lo sobrenatural para entender cosas, misterios y cosas especiales que el resto de la gente no entiende. Y la otra oferta es tener dominio y control sobre el bien y sobre el mal. O sea, quien entra en la hechicería quiere determinar para sí y para el resto lo que es bueno y lo que es malo, sin importarle ni la opinión de los demás y ni la opinión de Dios a ese respecto. Así actúa el hechicero. El hechicero actúa de manera independiente, voluntariosa, quiere hacer lo que a él le da la gana. La raíz de ocultismo es innata, desde el Edén en adelante, ya aún en las culturas más lejanas, de manera innata el ser humano buscó el ocultismo como una manera de comunicarse con el mundo espiritual sin tener en cuenta a Dios. Ojo, si esto es así,
entonces esto nos aproxima demasiado a la idolatría. Una vez más, entonces la raíz de ocultismo, la raíz de hechicería es innata y desde tiempos inmemoriales el hombre buscó tener contacto con el mundo de los espíritus, con el mundo espiritual, entendiendo que el mundo espiritual es un mundo real y el hombre, el ser humano, quiere comunicarse con el mundo espiritual, pero por su propia vía, por su propio camino. Muy bien, al entrar en el mundo de lo oculto, el hombre le da derechos a Satanás para que entre en su vida, en la vida personal. Y escuche bien, estos derechos están descritos en el pasaje que nosotros habíamos visto, el pasaje de Éxodo capítulo 20, versículo 5, donde Satanás puede entrar en la vida de una persona y no solo en la vida de una persona, también en sus generaciones. Y puede afectar las generaciones de una persona metiéndose en la genética familiar, trastornando toda la familia. Una de las grandes plagas, fruto de la hechicería, se llama divorcio. Atentos, una de las grandes plagas que entra en la familia por vía de la hechicería se llama divorcio. Otra de las grandes plagas familiares se llama violación sexual e incestos en la vida familiar. Entonces, la práctica de la hechicería trae torceduras sexuales, torceduras de carácter y visitaciones familiares a nivel de hogar, ¿ok? Rompiendo la estructura de la familia porque los demonios de la hechicería trabajan en esa área. Muy bien, continuamos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que alguien quiere hacer? Muy bien, continuamos entonces. Muy bien. Pastor, Diga. en Proverbios 6, 16, hay también 6 cosas que Dios, es abominación eso, pastor. Son 6 cosas que no le gusta Sí, a Dios. Eso también sería abominación, ¿no? claro, claro que sí. Por supuesto que no es todo lo que Dios abomina, ¿no es cierto? Ahí el proverbista está hablando de 6 cosas específicas que Dios abomina que tienen que ver con el carácter. Por ejemplo, ojos altivos tiene que ver con hechicería. Sí. Quien hace pelear a los hermanos porque tiene un carácter, ya vimos lo de la raíz de soberbia. Quien provoca peleas entre los hermanos es por la soberbia, por los ojos altivos. Tiene que ver con el carácter de la hechicería también. Hay cosas ahí que tienen que ver con el carácter de la hechicería. Muy bien, vamos entonces con la idolatría. La idolatría y el ocultismo vienen de la misma raíz. Escuche, adivinación, rebelión y obstinación. Anote eso, por favor. La idolatría y el ocultismo vienen de la misma raíz y tiene que ver con 3 cosas básicas fundamentales: adivinación, rebelión y obstinación. Muy bien, ¿qué es idolatría? Idolatría es ponerle un competidor a Dios y a su amor. El crearle un rival y colocarlo delante de él para que compita con él. Eso es idolatría, ¿ok? Pero su raíz tiene que ver con rebelión, obstinación y adivinación, lo mismo que el ocultismo. Sigamos adelante. Idolatría.
Dice Primera de Samuel 15, 22 al 23. Y le dijo, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y aquí aparecen las dos prácticas, la una cercana a la otra, y la una tiene que ver tanto con la otra. Como ídolos e idolatría, la obstinación, y la adivinación igual que la rebelión. Así que adivinación, obstinación y rebeldía tienen que ver con lo mismo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también te ha desechado para que seas rey, le dijo Samuel a Saúl. Ojo con este asunto. Se complace Jehová con holocaustos y sacrificios, tanto como con la obediencia. Y veamos este asunto. El sacrificio de víctimas tiene que ver con una cierta religiosidad. Las ofrendas de sacrificios tienen que ver con prácticas religiosas que el hombre hace y que el hombre puede hacer por sí mismo sin necesidad de Dios. Y nosotros vamos a ver que una de las prácticas de la hechicería es ofrecer ofrendas. Ojo, queridos, altares y ofrendas son levantados en la hechicería. Se paga, en el mundo espiritual se paga para obtener lo que uno quiere. Pregunto, ¿alguien ya estuvo en prácticas de hechicería aquí? Hola. Yo sé que muchos aquí. Así como ir a fiesta de santo, pastor. Como ir a fiesta de santos, como las chayadas, como hacerse leer las cartas, como... Yo he asistido más antes a esa Claro. fiesta, ¿sí? He asistido. Ahora, ¿se han dado cuenta que en esa fiesta siempre hay ofrenda? Todos los años tienen que hacerle su fiesta y invitar tragos, comida y todo eso se hace. Ahora, piensen una cosa, por el hecho de que hay una ofrenda, ¿Dios es glorificado? No, porque las ofrendas y los sacrificios son hechos a entidades espirituales, entidades demoníacas. Ahora escuchen, este asunto tiene que ver con el hombre que quiere que Dios o el mundo espiritual lo acepte a su manera y como él quiere. Vamos todavía. Idolatría. La persona que entra en el ocultismo trae un legado de dones de hechicería a la familia y a la descendencia del practicante. O sea que una cierta persona que entró en idolatría o hechicería va a tener un mundo espiritual asignado trabajando con su familia, con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Va a tener un mundo espiritual trabajando con su esposa, con su esposo. ¿Por qué? Porque quien es practicante de la hechicería o de la idolatría abre el mundo espiritual para su familia
invita al mundo espiritual a moverse en su familia. Muy bien. Aquí estamos con el Salmo 106, 36 al 38. Y yo voy a pedir, si Israel lo tiene o Roger lo tiene en otra versión, lo podamos leer para que enriquecer la enseñanza. $106, 36, ¿no? Positivo. Dice, adoraron a sus ídolos y se volvieron sus seguidores. Mancharon la tierra al derramar sangre inocente. Entregaron a sus hijos y a sus hijas como ofrendas a esos demonios. Wow, wow, tremendo, tremendo. Israel, ¿tienes otra versión? Sí, tengo la NBI, pastor, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Ya dice, rindieron culto a sus ídolos y se les volvieron una trampa. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas. Al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán, su sangre derramada profanó la tierra. Wow, tremendo. Miren lo que dice aquí. Dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Clarísimo. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Pregunta, ¿por qué tenemos tanto problema en nuestra nación? Porque la tierra está contaminada con sangre. Y ojo, hasta hoy día, cosa inaudita, se celebran fiestas paganas como las fiestas de las ñustas. Y las ñustas eran vírgenes rituales que se ofrecían a la tierra en las vertientes de agua, sacrificios humanos. Y eso, hay gente en la ciudad de La Paz, los que saben, que todo edificio es consagrado con matando a una persona, un indigente, borracho, qué sé yo, lo emborrachan, le dan de comer y lo tumban ahí, lo sepultan junto con el hormigón. Los cementerios de elefantes, ¿no, pastor? Sí. Creo que se llama así. Y escuchen. En los puentes. En los puentes también y en muchas obras públicas. ¿Puedo hacer un comentario o un testimonio? Haga. Estamos hablando acerca de la hechicería y que va prácticamente de generación, las maldiciones se van acumulando o van avanzando. Esto yo lo vi en mi familia. Mi abuela, mi abuelo, bueno, mi abuela ya no es viva, pero ellos siempre frecuentaban a ir a la Virgen de Cotoca y eran muy devotos de aquello. Y mi mamá, por ende, adoptó esa creencia y esa práctica. Según mi mamá, no sé, yo no me acuerdo, yo dice que era muy travieso cuando era niño, pero tan travieso que le habían dicho a mi mamá que para que yo me componga, tenía que llevarme a ofrecerme a la Virgen de Cotoca y cubrirme con su falda. Entonces, cuando yo crecí, sin que me diga mi mamá, cuando yo tenía mi fábrica de zapatos, sin que me diga cuando me iba un poquito mal o no había venta, era algo que ya estaba dentro de mí, parece.
y yo acudía, he ido unas 3 o 4 veces, he acudido a un brujo que se llama Alberto. No, no es nuestro Alberto, por si acaso, ¿no? Este es el de los malos, el de nosotros es el de los buenos. Así se llamaba, no sé si estará vivo, pero yo lo hacía eso porque fue algo que fue implantado, fue puesto en mí, ya por el hecho de nacer, ¿no? Con esa raíz de hechicería y por el ofrecimiento también que fue, porque la Biblia dice claro, ¿no? Ahí que fuimos ofrecidos a demonios. Sí, sí. Sí, solo cuando ya uno viene al conocimiento de la palabra de Dios, es la que me reveló a mí todas aquellas cosas y nosotros sabemos dónde rompemos pues estas cosas, ¿no? Entonces ahí se destruyó todo aquello y ya a partir de mí, a mi generación, mi hijo, su idea, lo que hay dentro de ellos es diferente, lo que ven en lo que yo hago y creo es diferente y sé que ellos nunca van a acudir a esas prácticas. Amén, amén. Ahora, miren este asunto. Continuemos porque está riquísimo lo que estamos viendo. La palabra de Dios nos está abriendo el entendimiento porque todas estas prácticas necesitan ser rotas, necesitan ser quebradas. Acordémonos que estas son raíces de maldición. Y dice, en el ídolo no hay espíritu adentro, pero quien recibe este culto es un demonio que recibe la desobediencia a Dios y a sus mandamientos. O sea que hay un espíritu detrás del ídolo y el ídolo se complace en la práctica rebelde contra Dios. Entonces ese demonio es el que recibe el sacrificio y ese sacrificio está marcado con rebeldía, con prácticas contrarias a la voluntad de Dios y por eso hay una maldición ahí. Mire lo que dice Primera de Corintios 10, 19 al 21. Lo puede abrir ahí y confirmarlo porque este asunto es evidente. Muy bien. Dice así el apóstol Pablo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y ahí están las imágenes, los ídolos que recibimos de nuestra cultura católica romana. Y no es porque sea católico romano y yo evangélico que estamos en contra de eso, nada que ver. Es porque el principio de la palabra de Dios dice, escuche, voy a leer el otro texto más hasta el 21 porque aquí dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Clarito dice Primera de Corintios 10, 21. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Otra vez utiliza la palabra demonios. Voy a pedir que Israel lo leas en tu versión y luego Roger, si tienes otra versión diferente, leamos por favor este texto. Amén, amén. ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios.
Wow, clarinísimo. Una vez más, escuchen, no hay dónde perderse. La escritura no nos deja lugar a dudas respecto de lo que está hablando. Cada vez que nosotros levantamos una imagen, puede ser muy hermosa, puede ser muy bonita, puede ser muy espiritual, como ya veíamos en Éxodo 25, dice el 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y el 5 dice lo que leíamos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que puede ser Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de María, puede ser Divino Niño, puede ser las imágenes que nosotros reverenciamos por años con nuestro corazón sincero delante de Dios, pero bajo un engaño. Y aquí dice, no se equivoquen. Claro, la Virgen de Cotoca, San José, San Martín de Porres, o sea, lo que sea. ¿Por qué? Porque Éxodo 24 va a decir imágenes de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. O sea, y no es una oposición a un grupo religioso, bajo ningún término. Es algo que la palabra de Dios dice aquí, que el ídolo es un demonio. Y entonces no podemos perdernos en eso y no podemos ni beber la copa de los demonios, ni tampoco participar de la mesa de los demonios. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay un... ya. Este cuadro está de más. Muy bien. Dice idolatría. El interesado en mantener atrapados a los profesantes de la idolatría es el diablo, y hará todo para que sean esclavos, los sigan esclavos y presos. Por eso es que hace milagros para que ellos sigan atrapados. El diablo está loco porque la gente siga bajo esta estructura de engaño, ¿verdad? Y bajo la estructura mentirosa la gente queda atrapada en la mentira. Lo dice el profeta Oseas, ¿ok? Oseas lo dice. Entonces, bajo esa estructura de engaño, la gente queda mentida y queda atrapada. Ya lo habíamos visto eso. No sé si lo podemos ubicar ahí. Israel, ¿me ayudas por favor a ubicarlo? Creo que es Oseas 4:12, donde el Señor dice que un espíritu de fornicación está detrás de el ídolo. Alexa por el día del maestro. Mire, ella agarró todo solo con y otro solamente con 5. Apague el micrófono. Ok, muy bien. Oseas 4:12. Oseas 4:12. Pastor. Amén. Sí, 12. Pastor. Sí. ¿Lo leen todavía? ¿Qué dice? Dice en mi versión: mi pueblo consulta a su ídolo de madera y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría. Se prostituyen en abierto desafío a su Dios. ¡Wow! Una vez más, por favor, lo leemos. Tome atención, anote ese texto. Oseas 4:12. No está registrado en el estudio, pero usted lo puede tener. ¿Qué dice? Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría.
se prostituyen en abierto desafío a su Dios. Wow. Y mire lo que dice mi versión, dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. El 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres, sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Quiere alguna sentencia más? Eso está en Oseas 4, 12 al 14. Eso es lo que acabo de leer. Y escuche, usted no se da cuenta, pero cuando vamos delante de un ídolo, el diablo ya está pensando en que el que se va a casar con tu hija la engañe, y el que se va a casar con la que se va a casar con tu hijo, ella cometa adulterio. ¡Qué terrible! Con razón se rompen los hogares. ¿Por qué? Porque el pueblo le pregunta a un palo, a un pedazo de madera, y dice ahí, el leño le responde, porque un espíritu de fornicación le hizo errar. Y ahora yo le pregunto, ¿acaso no se siente como si uno estuviera traicionando a una esposa el romper con un ídolo? Se siente, porque hay una ligadura de alma en el corazón. Yo tengo mucha gente con cámaras apagadas y realmente me gustaría que las encendamos, porque no es justo que estemos con tantas cámaras apagadas. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y nosotros por ahí estamos ignorando todo lo que está pasando. Miren más todavía. Vamos, continuamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una consulta? Estamos a tiempo. Pastor, buenas noches. Buenas, buenísimas. Pastor, si bien, digamos, a ver, si bien lo que usted está hablando que de la idolatría, ¿qué también puede ser idolatría en el ser humano? Más allá de una imagen. Ya. Digamos, una persona que sea religiosa, digamos, o una persona que tenga mucho razonamiento, mucho entendimiento, que no sea simplemente una imagen, ¿qué más podría ser una idolatría? Porque usted define idolatría, es ponerle un competidor a Dios. Claro. ¿No? Claro. Entonces, aparte de que aquella persona que vaya a una imagen, ¿qué otra cosa más podría ser idolatría? Esa sería mi consulta. Claro. A ver, entonces yo voy a pedir que René Ferrufino, por favor, enciendas tu micrófono y puedas contestar esa pregunta. Amén. Amén. Bueno, idolatría, mi querido Mateo, pues puede ser el fútbol, puede ser la esposa, puede ser mi trabajo, puede ser mi descanso, ¿no es cierto? Porque muchas veces cuando tenemos que ir a la iglesia se dice, ¿no? Y se ha escuchado que, bueno, el domingo es el único día que descanso y bueno, tengo que descansar, darle lugar al cuerpo. Idolatría puede ser la comida, que ame más la pelota, el fútbol que al Señor. Es algo que se interponga, ¿no es cierto? Que vaya primero, querido Mateo, antes que Dios, ¿no es cierto? Entonces, todo aquello que se interpone entre Dios y tú es idolatría, pues, ¿no? Si estás poniendo en primer lugar, primero
ese accionar o ese detalle antes que a Dios, yo pienso que eso es idolatría, ¿no es cierto? Ciertísimo. Puede ser conocimiento, puede ser ciencia, ¿no es cierto? Puedo poner delante del Señor mi inteligencia, puedo poner delante del Señor mi orgullo, mis capacidades. Podemos interponer delante de Dios cualquier otra cosa, y cualquier cosa que compita con el Señor en ese sentido será idolatría, ¿no es cierto? Entonces, todos nosotros debemos tener ojos abiertos en ese asunto para que nada compita con Dios en nuestro corazón. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? Pastor, no me acuerdo dónde dice ese versículo donde dice que si lo buscáramos a Dios como buscamos el oro o como buscamos la plata, o sea, con esas ganas, con esa fuerza, con esa determinación, y no es malo, ¿no? No es malo, sino que se hace referencia a eso, de que hay veces el dinero es una de las idolatrías más fuertes que el ser humano tiene. Sí. Porque ese deseo, esa avaricia, ¿no? De querer poseer, de querer tener. Entonces, y la Biblia lo dice y hace una comparación, que si así como buscamos con ese ímpetu el dinero, lo buscáramos al Señor, realmente ya lo hacemos, ya alcanzamos el nivel de búsqueda o de encontrarnos con el Señor. Y yo he pasado por eso, y quizás algunos de acá también, ¿no? Porque cuando se trata de ir, qué sé yo, como decía René, los días domingos se hizo para descansar, pero y si fuera un trabajo, claro, y si no fuera importa plata, que sea no importa que sea domingo, decimos, no importa que sea feriado, yo voy por el trabajo. claro. Entonces, por eso la Biblia hace referencia de eso, ¿no? De que si buscáramos al Señor con ese mismo deseo que buscamos ganar la plata, pucha, sería espectacular. Pero es una lucha que tenemos, ¿no? Y que el Señor nos las está mostrando mediante estos temas. Claro. Y ahora pensemos en esto, escuchen, ese asunto, por ejemplo, todo lo que se interponga entre Dios y yo va a ser ídolo. Incluso mi propio yo, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me importa, o lo que yo pienso, ¿no ve? Eso puede ser un ídolo. Entonces, ídolo no siempre es una imagen, pero cuando hablamos de idolatría y estamos haciendo referencia a las imágenes, hay de todo tipo, y están los que son religiosamente, por decir, tradicionalmente religiosos, que vienen de la religión, y están los otros que vienen de la tradición. Por ejemplo, el equeco. ¿Quién por aquí tuvo equeco en su casa, en su familia? El equeco, por decirte, es parte de la tradición, pero no nos olvidemos que él es llamado Dios de la fortuna, y es una mesa para la fortuna, y Dios tiene maldiciones en su palabra respecto a la mesa de la fortuna. Entonces, vamos con ese asunto adelante, por favor, ¿ok? Muy bien, si alguien tiene alguna otra pregunta puede hacerla, tiene alguna observación. Sí. Continuamos. Muy bien. Dice, el acto de inclinarse ante ídolos es un acto de rebelión y aborrecimiento a Dios, odio a Dios y rechazo a su divinidad. Es un acto de desprecio por Él, es un acto de maldad contra Dios, es un acto de rebeldía contra su palabra. O sea, escuche bien, y usted dice, pastor, ¿no será muy exagerado? ¿Por qué va a ser maldad? ¿Por qué va a ser un acto de rebeldía? Muy bien, y aquí dice Éxodo 34:14.
porque no te has de inclinar a ningún otro Dios con D minúscula. Y por favor, jamás escriba sobre Dios nuestro Señor con D minúscula. Ningún otro Dios con D minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Amén. Entonces, no te has de inclinar, una orden expresa. Entonces, si yo me inclino delante de otro Dios con D minúscula, estoy cometiendo un pecado y un acto de maldad contra Él. Muy bien. ¿Por qué? Dios es celoso. Su nombre es celoso. Muy bien. ¿Ok? Y está Éxodo 25, que dice que los que le aborrecen. Voy a pedir que Israel, en esa versión que estás leyendo, si podemos leer Éxodo 25, voy a buscar una otra versión aquí. Éxodo 25. Amén, amén, pastor. Lo leo. Ya, lea. Dice así: no te inclines delante de ellos ni los adores. Ya. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Wow. Aquí en esta versión dice así: no te postrarás ante ellas, ni las servirás, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo en los hijos la falta de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, dice esta versión, de aquellos que me odian. Utiliza la palabra odiar para la práctica de la idolatría. Y la palabra de Dios para todos dice, no te inclines ante ellos ni los adores, porque yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, castigaré por el pecado a los padres, de los padres a los hijos, e incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian. Ahí está. O sea que no hay exageración en lo que estamos diciendo. No hay ninguna exageración, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es lo cabal y es lo que la palabra de Dios dice respecto a la práctica de la idolatría. Muy bien, continuamos entonces. Si hay alguna pregunta más, por favor, la hacemos. Ocultismo. Vamos a entrar al ocultismo aquí con el estudio. El ocultismo es la manipulación de la voluntad de Dios, obteniendo logros personales para satisfacer sus propios apetitos y antojos. Entonces, un hechicero quiere hacer lo que a él le place, quiere hacer lo que a él le da la gana. Entonces, ¿cómo funciona la hechicería? La base de la hechicería es que no se haga la voluntad de Dios ni tu voluntad, que se haga solo mi voluntad. Entonces la persona, a como dé lugar, va a buscar hacer su propia voluntad como sea. Esa es la base de la hechicería. Y entonces la manipulación de la voluntad de Dios. Por ejemplo, un hechicero va a ir a hacer una fumada milagrosa, una fumada para llamar el alma de una persona y que lo ame, que lo quiera, la va a traer hacia él. La fuma, la estoy fumando. ¿Para qué? Para que ella se fije en mí, para que me ame, me quiera. Sea la voluntad de Dios, no sea la voluntad de Dios. La persona quiera o la persona no quiera,
el hechicero la está llamando para que haga lo que él quiere. Si el hechicero odia a alguien, entonces él le va a hacer un embrujo para que se rompa su matrimonio, para que fracase. ¿Dios quiere que fracase? Por ahí no, Dios no quiere que fracase. ¿Dios quiere que se rompa ese matrimonio? No, Dios no quiere que ese matrimonio se rompa. ¿Dios quiere que esa persona caiga en desgracia? No. ¿La persona quiere caer en desgracia? No. ¿Quiere romper su matrimonio? No. Pero el hechicero quiere que se rompa y embruja y le echa cosas y cabello y gallina muerta y no sé qué y flores del cementerio y quiere que se muera. Cuando Dios no quiere que se muera, Dios no quiere que le vaya mal, pero el hechicero quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, la hechicería prácticamente es la manipulación de la voluntad de Dios, obteniendo logros personales para satisfacer ¿qué? Los apetitos y antojos del hechicero. De eso se trata. ¿Dios quiere que yo conozca esas cosas misteriosas? No. Dios no me mandó a conocerlas, pero yo quiero, porque no sé qué, y que el tercer ojo y el desdoblamiento, y Dios no quiere, no me mandó a hacerlo, no me lo permitió, pero igual el hechicero hace como quiere. Dios quiere que yo prospere de esa forma. El hechicero dice, yo quiero prosperar, quiero trabajar con droga. Y entonces, ¿qué voy a hacer si Dios no me bendice? Entonces voy a agarrar un sapo, le hago fumar y que no sé qué, y le rasco la panza al Buda y prende velas a una calavera y para que lo proteja, para que lo encubra y le alcahuetee que él lleve y traiga droga. Así trabaja el hechicero. Para conocer, para que se haga su voluntad, para aprender cosas y caminar en la oscuridad. Entonces el hechicero va a intentar manipular la voluntad de Dios a su antojo, haciendo lo que le place. Los beneficios ofrecidos a través de lo sobrenatural siempre se convierten en maldición para el que recibió el beneficio y también para su familia. Escuche bien, nada que se obtenga por vía de la hechicería será de bendición para el ser humano. Nada, nada. Y todo lo que se obtuvo por hechicería va a ser demandado, de alguna forma va a ser cobrado. Ningún favor, ninguna bendición supuesta, ningún don, ninguna sanidad será dada por amor. Todo lo que se recibe en la hechicería será demandado contra el receptor. Tanto los dones como las maldiciones de la brujería se transfieren de una generación a la otra. Y eso hay que abrir los ojos. Una vez más, diga. En el caso contrario, ¿cómo podemos nosotros identificar que alguien nos está haciendo algo así a nosotros? ¿Y qué podemos hacer? Bueno. Porque es seguro que vamos a recibir, no sé, ya sea por algún otro motivo, alguien nos quiere hacer algo, ¿cómo podemos identificarlo, no? Que nos están haciendo. Bueno, generalmente una de las primeras señales cuando nos están haciendo brujería de manera específica, la persona empieza a sentir opresión, se duerme cansada y se acuesta cansada y se levanta peor. O sea, la persona siente que no descansa en las noches. Lo otro es que sintomáticamente el clima familiar se pone adverso, se pone espeso, dificultoso,
no está fácil. Lo otro es que cuando nosotros percibimos que alguien evidentemente nos está haciendo brujería porque nos tiran flores del cementerio, qué sé yo, no sé qué, nosotros necesitamos saber que mayor es el que está con nosotros. Y el primer paso es cerrar las puertas espirituales que tenemos abiertas con el diablo. Escuchen, si alguien me está haciendo brujería y yo soy caprichoso, terco y rebelde, pregunta, ¿va a llegar o no va a llegar? Llega. ¿Por qué llega, Roger Torres? Porque le estoy abriendo legalidad, le estoy abriendo camino. Ajá. Me quedo descubierto. Sí, capricho, terquedad y rebeldía son el mismo lenguaje que la brujería. Por ejemplo, si una amante me echa brujería y yo estoy siendo infiel a mi esposa con esa mujer, ¿va a llegar o no va a llegar la brujería? Pregunta. Llega. ¿Llega? ¿Por qué llega? Está abierto, dándole permiso para que entre. Ajá. O sea que le estoy dando permiso. Pregunta. Si yo soy maldiciente de boca y alguien me maldice y me está echando maldiciones y conjuros, ¿llega o no llega? Llega. ¿Por qué? Porque usted está dando la legalidad. Eso. Por hacer lo mismo, ¿no? Estamos hablando el mismo lenguaje. El mismo lenguaje. Entonces, si estamos hablando el mismo lenguaje, el diablo tiene oportunidad de llegar. Si por decir, yo me quejo y maldigo mi vida y no sé qué, y el día que nací, que qué burrera, me echan brujería, ¿va a llegar o no va a llegar? Vale. Sí, va a llegar. Por ejemplo, si yo la odio a mi vecina y no la trago y mi vecina me echa brujería, ¿va a llegar o no va a llegar? Sí. Va a llegar. ¿Por qué? Porque uno está actuando de la misma manera, ¿no? Claro, yo la estoy odiando. ¿Y cómo quiero que Dios me defienda si yo no peleo con las armas de Dios? Por ejemplo, si la medicina que da el Señor es paguen el mal que le hacen con el bien. Y ahí uno haría, ¿no? Bendecirlo. Y el que te maldice, bendecirlo. O sea, bendecirlo. Dios actúa al revés. Dios no dice maldecí al que te maldigan. Dios dice al que a ti te maldigan, yo lo maldigo. Y el que se pelea contigo, amén, se pelea a sus conmigo. enemigos. Ajá. Pero a mí me dice, a vos yo te digo, no lo vas a maldecir. El que lo va a maldecir soy yo. Porque malditos serán los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan por alianza. Pero si yo soy como Dios, ahora, si yo soy como el brujo, Dios no me puede ayudar. ¡Wow! ¿Qué tal? Tremenda revelación, pastor. Sí, Señor. El Señor me muestra muchas cosas ahorita, porque hay veces uno dice, ¿por qué me pasa esto? Y hoy el Señor me está mostrando que hay veces estoy al nivel del diablo o de las cosas que lo hacen. Entonces, la manera de cerrar las puertas es actuando como Jesús actuaría. Sí, cierto. Porque, por ejemplo, una vez estábamos ministrando en una campaña y una de las chicas que trabajaba en la campaña se endemoniaba cada vez. La ministrábamos a ella y al mismo tiempo caía otra que estaba cerca. ¿Cuál era el problema? Liberábamos a una, la otra se llenaba de bichos, liberábamos a la otra y la otra se llenaba de bichos. Resulta que las dos se odiaban porque las dos estaban enamoradas del mismo muchacho. El mismo muchacho enamoraba a la una y enamoraba a la otra y las dos se odiaban. Y los demonios paseaban entre la una y la otra al mismo tiempo.
Entonces, Pastor, ¿es en serio lo que está hablando? Claro que sí, es en serio, no es juego. ¿Por qué tendría que jugar con algo tan serio como eso? Pareciera gracioso, pero es verdad, pastor, ¿no? Pero Es es verdad. verdad. Los Claro. demonios hacen puentes entre las personas que se odian. Fue una Si es el casualidad, mismo, pues, si es el ¿no? mismo Las dos lenguaje. personas. Claro, es el mismo lenguaje. Así que terquedad, capricho y rebelión serían las puertas ideales para el diablo. Es su ambiente. Es como jabón y aceite, no hay problema. Va a entrar resbalando porque es el mismo lenguaje, es la misma actitud del corazón. Y escuchen, y el odio, ¿por qué? Si Dios me mandó perdonar y yo digo, no quiero, no lo voy a perdonar, entonces yo soy rebelde, terco contra la voluntad de Dios. Es el mismo lenguaje, hechicería. Escuchen, anoten, terquedad, manipulación, chantaje, coerción, dominación, posesividad, celos, control y esclavitud son hechicería en el carácter. ¿Qué tal? Una persona posesiva y altamente celosa es hechicera en el carácter. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué tal si paramos por aquí? Vamos a orar, Yo creo que el tiempo se nos fue volando y necesitamos pedirle al Señor que el Señor tome el control de nuestras vidas. No queremos nada con la brujería, así que vamos a pedirle al Señor que nos dé libertad. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y si hay celos, posesividad, manipulación, chantaje emocional, chantaje financiero, si hay dominación, control, manipulación, entonces le digamos al Señor, si hay terquedad, si hay rebelión, si hay capricho, si hay testarudez, terquedad, Señor, libra mi alma de todo rastro de la hechicería. Yo voy a pedir que ahí Roger puedas orar y pedirle perdón al Señor por este asunto y pidamos que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén.